Este es tu programa Canon Bíblico. Seguimos con el impactante tema Melquisedec, sacerdocio. ¿Qué era este hombre en el tiempo de Abraham? En el Salmo 110, versículo 4 dice: el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién? De Melquisedec. El orden de Melquisedec. Eso es lo impactante y lo que queremos proyectar ahora y hablar de este tema y de este gran ser. Melquisedec, figura histórica. Con claridad el apóstol ve a Melquisedec como una persona que vivió durante el tiempo de Abraham. Es bien importante darnos cuenta que Melquisedec estaba en el tiempo de Abraham. Que Melquisedec era el que estaba trabajando en ese tiempo con Abraham como sacerdote. Estaba haciendo un oficio, estaba trabajando de una manera especial. Entonces nosotros nos damos cuenta de lo que la palabra nos va enseñando acerca del nombre de Melquisedec. Y dice ahí, en Hebreo 7:1, figura como el rey de Salem, nombre antiguo de la ciudad de Jerusalén. En el versículo, en otra versión nos dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Qué importante característica, que surge este ser oficiando un sacerdocio para bendecir. A mí me gusta este punto importante, que él estaba en una guerra, en una batalla, peleando contra otros reyes. Era el tiempo de las guerras de reyes. Y entonces él viene y se presenta con Melquisedec, se encuentran, y Melquisedec lo mira, pero Abraham le da los diezmos. ¿Pero qué le dio Melquisedec a este hombre tan pronunciado en la Biblia como el padre de la fe? ¿Qué le dio? Le dio algo muy especial. Entonces, nosotros nos damos cuenta de lo que le dio. El rey de Salem, 7 versículo 2 de Hebreos dice, Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente el rey de justicia. Y luego también rey de Salem. Este es rey de paz. Rey de justicia, rey de Jerusalén, que es el significado, ya lo estuvimos viendo anteriormente, y también es rey de paz. Por eso Abraham había dado todos sus diezmos a este sacerdote. Un punto importante, hay sacerdotes en este tiempo y también hay reyes. Uno tiene que preguntarse en esos tiempos, ¿soy sacerdote o soy rey? El rey trae los diezmos, el sacerdote bendice al rey. ¿Cómo lo bendice? Con pan y vino espiritual. Pan, palabra de Dios. Vino, gozo en la presencia de Dios. Pero hay un sacerdocio, hay un conducto, hay un canal, hay una persona que Dios utiliza para bendecir al rey, pero lo utiliza en un sacerdocio. Entonces, este sacerdote puede bendecir, según el orden de Melquisedec. Por eso, sigamos y viendo. En el Salmo 76:2 dice, en Salem está el tabernáculo y en Sión la morada. ¡Qué tremendo! El tabernáculo está, ¿en dónde? En Salem. Amén. Está allí el tabernáculo. Y la morada en Sión. El versículo 3 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, no tendiendo principio de días, ni fin de vida, siendo hecho semejante, igual, similar, de la misma característica, del mismo sacerdocio. ¿A quién? Permanece para siempre. ¿Pero a quién lo hizo? Al Hijo de Dios. Qué impactante la palabra. A mí me llena de gozo
y me satisface el entender que este es un sacerdocio semejante al Hijo de Dios. ¿Y quién era el Hijo de Dios para nosotros? ¿Quién es el Hijo de Dios? En el tiempo de los romanos, en el tiempo hace 2000 años, cuando vino Jesucristo a la tierra, ¿quién era? Cuando Jesús se presentó en la tierra, era el Hijo de Dios. Qué impactante, sin padre, sin madre, sin genealogía. Bueno, a Jesús lo podemos ver ahora, pero en realidad, ¿tuvo padre Jesús? ¿Nació en Jerusalén? ¿Estuvo en Jerusalén? ¿Cómo tiene las mismas características? Claro, Melquisedec está hablando de la Jerusalén celestial. Jesús se está haciendo carne, se hizo hombre para nacer en la Jerusalén terrenal. Vamos a ir desarrollando todos estos puntos. Por eso es importante ver la grandeza. En Hebreos en 7:4 dice, considerad pues la grandeza de este hombre, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Abraham había entendido quién era ese gran sacerdocio. ¿Quién era ese gran sacerdote? ¿Qué representaba ese sacerdote a tal grado que le entrega el diezmo de todo el botín, de toda la guerra aquella que había tenido? Porque te acuerdas que en la antigüedad las guerras estaban ahí a campales, pero el que ganaba tomaba todo el botín. Tomaba mujeres, niños, tomaba animales, tomaba el oro, tomaba las piedras, tomaba todo lo que valía y se lo llevaba. Por eso es que después se encuentran los reyes de Sodoma y Gomorra a Abraham y le dicen, quédate con todas las riquezas y danos a los hombres y a las mujeres. Y Abraham dijo, no vamos a hacer ningún trato nosotros, ¿verdad? Porque a mí me va a enriquecer Dios. A mí me va a enriquecer Dios. Entonces, Abraham sabía qué tipo de sacerdote, ya había entendido, ya se había dado cuenta quién era ese ser. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta que tenemos que considerar, como dice Pablo a los hebreos. Entonces, entremos al otro, dice sacerdocio levítico. El otro sacerdocio era levítico. No era un sacerdocio nada más como, acuérdate que hubo sacerdocio arónico, sacerdocio levítico y sacerdocio, ¿qué? De Melquisedec. ¿Cuál es mayor? Vamos a ver el sacerdocio levítico. Hebreos 7:5 dice, y en verdad, los de los hijos de Leví que recibieron el oficio de sacerdote tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo. Es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Qué tremendo, ¿ah? Estos son descendientes de Abraham, pero reciben el diezmo de sus hermanos. Antes, en el Antiguo Testamento, en la ley había un sacerdocio, y era un sacerdocio levítico, y ellos recibían ahora los diezmos. Eran hombres, pero acuérdate que Melquisedec fue antes que establecer el sacerdocio levítico. Pero había que formularlo, armarlo en el tiempo de Israel, en el tiempo del pueblo de Israel, donde ellos tenían unos sacerdotes y hacían todos sacrificios, pero había quien oficiaba. ¿Y quiénes eran los que oficiaban el sacerdocio? Era la tribu de Israel. Pero ¿por medio de quién? De la tribu de quién? De Leví. El pueblo de Israel estaba ansioso por tener sacerdocio porque querían manifestar su agradecimiento y quemar sus holocaustos y ir al perdón por medio de esos sacrificios. Pero ¿quién ejercía el sacerdocio? Los levitas. Los levitas estaban dispuestos a hacer el oficio sacerdotal. Y entonces es cuando ellos se ponen ahí. Pero mira lo que dice ahí, hermano, para que tú te des cuenta lo que está pasando en este sacerdocio. Genealogía celestial, hermano. Hebreos 6:7 dice, pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Tú y yo tenemos promesas. Tiene que haber sacerdotes, tiene que haber un sacerdocio. ¿Cuál es el sacerdocio que ahora nosotros debemos de manejar? ¿El sacerdocio levítico? ¿El sacerdocio arónico? ¿O el sacerdocio de Cristo? ¿O el sacerdocio de Melquisedec? Acuérdate que dice que Melquisedec es similar o igual a el Hijo de Dios. Por eso, allí nos damos cuenta
de lo que está pasando. Melquisedec bendice. En el 7:7 de Hebreos dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Mira, el menor es bendecido por el mayor. En el versículo 8 dice, aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo. Para ahí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Ahí se da testimonio y ahí lo recibe alguien de quien se da testimonio que vive. ¿Y quién es el que vive? Entonces nosotros ahí en ese tiempo se les daba, hermano, a los levitas, hombres mortales. Pero ahora, bajo el orden de Melquisedec, no se le da a hombres mortales. Se le da ¿a quién? Al que vive. Pero tiene que haber una figura según el orden levítico. Porque no puede venir ahorita Melquisedec por esos diezmos. No puede venir Cristo porque está a la diestra del Padre. Entonces, ¿quién lo tiene que recibir? Hombres mortales para presentárselo a Dios y utilizarlo en el templo o en el lugar donde nos congregamos. Qué importante es el sacerdocio. Y qué importante es que estamos bajo el sacerdocio, ¿verdad? Del orden. Acuérdate que había turnos sacerdotales. Y ya lo vimos cuando estudiamos Yeshua. Entonces, allí nosotros nos damos cuenta, hermano, que tiene que haber sacerdocio. Y ahí en esa figura tú puedes ver a un sacerdote y puedes ver a Abraham, que está figura ahí con el pan y el vino. El sacerdote Melquisedec con Abraham. Pero qué importante es entender la palabra de Dios y qué hermosa. Abraham iba a ser padre de Leví. ¿Viste? Este era Melquisedec. Ya había